Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Estudio de la Escuela Sabática. Recordemos que ya estamos en la última lección de este año, de este trimestre. Y la lección para esta semana se titula La resurrección de Moisés. Y el versículo para memorizar nos dice: por cuanto el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿Dónde está este hermoso versículo? En Judas 9. La lección para el día de hoy, domingo 19 de diciembre, se titula El pecado de Moisés. Primera parte. Una vez tras otra, incluso en medio de su apostasía y su peregrinación por el desierto, Dios proveyó milagrosamente para los hijos de Israel. Es decir, aun cuando no lo merecían, y de hecho muchas veces fue así, la gracia de Dios fluía hacia ellos. En la actualidad, nosotros también somos receptores de su gracia, aunque tampoco lo merecemos. En definitiva, no sería gracia si la mereciéramos, ¿verdad? Además de la abundancia de alimentos que el Señor les había provisto milagrosamente en el desierto, y otra manifestación de su gracia fue el agua. Sin el agua, perecerían rápidamente, especialmente en un desierto seco, caluroso y desolado. Sobre esa experiencia, Pablo escribió: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Este versículo está en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 4. Mi escritora preferida, dice Ellen G. White, también agregó que donde quiera que les hacía falta agua en su peregrinaje, fluía de las hendiduras de las rocas y corría al lado de su campamento. Vamos a leer Números, capítulo 20, versículo del 1 al 13, y vamos a responder la siguiente pregunta: ¿qué sucedió aquí? ¿Y cómo entendemos el castigo que el Señor le dio a Moisés por lo que había hecho? Ya sabes, toma tu Biblia para que juntos podamos leer estos versículos. Si no la tienes, no te preocupes, yo leeré por ti. Números, capítulo 20, del versículo del 1 al 13. Agua de la roca. Versículo 1. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementara, de higuera, de viña, ni de granadas, ni aún de beber agua, ¿cierto? Y se fue Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará agua, y le sacará aguas de la peña, y dará de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo:
Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos o hemos de hacer salir agua de la peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Por un lado, no es difícil ver y entender la frustración de Moisés, después de todo lo que el Señor había hecho por ellos, las señales, los prodigios y la liberación milagrosa. Aquí estaban finalmente en los límites de la tierra prometida, pero de repente les falta agua y comienzan a conspirar contra Moisés y Aarón. El Señor no podía proveerles agua ahora como lo había hecho tantas veces antes. Por supuesto que sí, podía hacerlo y lo volvería a hacer. Sin embargo, considera las palabras de Moisés cuando golpeó la roca, incluso 2 veces. Oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de la peña. Prácticamente podemos escuchar la ira de su voz, porque comienza llamándolos rebeldes. El problema no era tanto su enojo en sí, que era bastante malo, pero entendible, sino cuando dijo: ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Como si él o cualquier ser humano pudiera sacar agua de una roca. En su ira, en ese momento aparentemente se olvidó de que solo el poder de Dios que obraba en medio de ellos, él que podía hacer ese milagro. Él más que nadie debería haberlo sabido. ¿Con qué frecuencia decimos o incluso hacemos cosas en un ataque de ira y hasta creemos que la ira es justificada? ¿Cómo podemos aprender a detenernos, a orar y a buscar el poder de Dios para hacer lo correcto antes de decir y hacer lo incorrecto? Esta pregunta la dejo para que tú la puedas analizar personalmente. Recuerda que esta semana estaré subiendo el adelanto de la lección para el próximo trimestre. El próximo año ya se nos acaba este 2021. Si este podcast aporta tu crecimiento espiritual, ayúdanos a compartirlo con más personas. Si quieres estudiar todos los días con nosotros, te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita. Así cuando el podcast esté disponible, cada día YouTube te notificará para que juntos podamos estudiar la lección de Escuela Sabática. Antes de irme, te agradezco que nos des un me gusta en YouTube y si puedes, escríbenos en los comentarios de qué ciudad o país eres. Dios te bendiga y prospere en su amor. Y nos escuchamos el día de mañana con la ayuda de nuestro Creador.